Cobamamida. La cobamamida es un derivado de la vitamina B12 y a diferencia de otros tipos de vitamina B12 como la cianocobalamina, no contiene cianuro y se encuentra naturalmente en el cuerpo. ¿Qué es la cobamamida? La cobamamida, también conocida como adenosilcobalamina o coenzima B12, es uno de los 4 tipos de moléculas activas de vitamina B12 en el cuerpo humano. Se trata de un derivado coenzimático de la vitamina B12 y actúa como una coenzima en ciertas reacciones enzimáticas esenciales para el metabolismo humano. En comparación con otros tipos de vitamina, como la cianocobalamina, que se usa comúnmente en suplementos. Las deficiencias de vitamina pueden llevar a problemas neurológicos, anemia y otras complicaciones. Por lo tanto, mantener niveles adecuados de todas las formas activas de B12, incluida la cobamamida, es crucial para la salud óptima. Puntos a considerar sobre la cobamamida. Es crucial para la formación y mantenimiento de la mielina, la sustancia que protege las neuronas y juega un papel vital en la salud del sistema nervioso. Además, es fundamental para la producción adecuada de glóbulos rojos en la médula ósea. En el ámbito médico, se utiliza en el tratamiento de anemia megaloblástica, trastornos neurológicos relacionados con la deficiencia de B12, apoyo en enfermedades hepáticas y potencialmente en el síndrome de fatiga crónica, entre otros. Una deficiencia de vitamina, incluida la cobamamida, puede llevar a problemas neurológicos, anemia y otras complicaciones. Aunque se puede obtener de fuentes dietéticas, también puede administrarse en forma de suplemento o inyección para tratar deficiencias o para ciertas condiciones médicas. Generalmente es bien tolerada, pero es importante administrarla bajo supervisión médica, especialmente en dosis terapéuticas. Los veganos, vegetarianos estrictos y personas con ciertas afecciones médicas, como la enfermedad de Crohn o atrofia gástrica, pueden estar en mayor riesgo de deficiencia de vitaminas B12 y podrían beneficiarse de la suplementación con cobamamida. Beneficios de la cobamamida. Esta actúa como coenzima en el metabolismo de ciertos ácidos grasos, facilitando la conversión de estos en energía. Y esto es especialmente crucial para el metabolismo de los ácidos grasos con cadenas impares de carbono. Además, es esencial para mantener la salud del sistema nervioso, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la mielina, una capa protectora que rodea las neuronas. Una deficiencia en vitamina B12 puede resultar en daño neurológico. Al igual que otras formas de vitamina, la cobamamida es fundamental para la formación adecuada de glóbulos rojos en la médula ósea y una deficiencia puede conducir a anemia megaloblástica. Además, ayuda en la conversión de homocisteína, un aminoácido, a metionina, siendo relevante en la prevención de enfermedades cardíacas asociadas con niveles elevados de homocisteína. Es vital para la síntesis adecuada de ADN, crucial para la división y formación celular. A diferencia de otras formas de vitamina B12, como la cianocobalamina, que contiene cianuro, la cobamamida no tiene cianuro, por lo que no requiere que el cuerpo lo elimine, representando una ventaja en términos de desintoxicación. También puede contribuir a mejorar los niveles de energía y reducir la fatiga en algunas personas, al ser esencial para la conversión de ácidos grasos en energía. También es esencial para un sistema inmunológico saludable, fortaleciendo la respuesta inmunológica del cuerpo. Dada la importancia de la cobamamida en numerosos procesos corporales, es fundamental garantizar una ingesta adecuada de vitamina, ya sea a través de la dieta o de suplementos, especialmente en poblaciones propensas a deficiencias como los veganos o vegetarianos estrictos. Aplicaciones médicas de la cobamamida. En el tratamiento de la anemia megaloblástica, causada por la deficiencia de vitamina B12 y caracterizada por glóbulos rojos anormalmente grandes y una reducción en su número, la administración de cobamamida puede restaurar los niveles normales de vitamina en el cuerpo. Además, dada su importancia en la salud neurológica, se ha investigado como tratamiento para diversas afecciones neurológicas, como la neuropatía periférica relacionada con la deficiencia de B12. En algunos contextos se ha utilizado para apoyar la función hepática, especialmente en enfermedades hepáticas donde el metabolismo de los ácidos grasos puede verse afectado. También se ha investigado su uso en el tratamiento del síndrome de fatiga crónica debido a su papel crucial en la producción de energía, aunque se requiere más investigación en esta área.
Asimismo, puede administrarse como terapia de reemplazo en individuos con mala absorción de vitamina o en aquellos que no pueden obtener suficiente B12 a través de la dieta, como algunos veganos o vegetarianos estrictos. Aunque la cianocobalamina se utiliza con más frecuencia en el contexto de la toxicidad por cianuro, se ha considerado que la cobamamida puede ayudar a proteger contra esta toxicidad por su capacidad para convertir el cianuro en una forma menos tóxica. En enfermedades metabólicas hereditarias donde ciertas enzimas están defectuosas o ausentes, la cobamamida, al actuar como coenzima, puede ayudar a mejorar o apoyar la función enzimática residual. Es importante señalar que aunque tiene estas aplicaciones médicas, no todas están respaldadas por un amplio cuerpo de investigación clínica. Por tanto, la administración de cualquier forma de vitamina B12 para propósitos médicos siempre debe hacerse bajo supervisión y orientación médica. Precauciones de la cobamamida. Como con cualquier medicamento o suplemento, hay algunas precauciones a tener en cuenta. Algunos medicamentos pueden afectar la absorción o el metabolismo de la vitamina B12, por lo que si estás tomando medicamento de forma regular, es importante consultar a un médico antes de tomar suplementos de cobamamida. Aunque es raro, algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica a los componentes del suplemento. Los síntomas pueden incluir erupciones cutáneas, picazón, hinchazón, mareos o dificultad para respirar. Además, la vitamina puede corregir ciertos problemas sanguíneos causados por una deficiencia de ácido fólico, pero no corregirá el daño neurológico potencial causado por la deficiencia de ácido fólico, por lo que es importante no confundir una deficiencia de ácido fólico con una de B12. Si estás considerando tomar suplementos de cobamamida a largo plazo, es importante hacerlo bajo la supervisión de un médico y realizar chequeos regulares para evaluar la necesidad y seguridad del suplemento. Aunque la vitamina tiene un perfil de seguridad relativamente alto y cualquier exceso generalmente se excreta en la orina, tomar dosis excesivamente altas puede resultar en problemas. Las personas con ciertas condiciones médicas, como la leucemia o enfermedades renales, deben consultar a un médico antes de tomarla. Además, aunque la vitamina B12 es esencial durante el embarazo y la lactancia, es importante consultar a un médico antes de tomar suplementos durante estos periodos para garantizar la dosis adecuada. En resumen, aunque esta generalmente se considera segura, es crucial tomarla de manera responsable y bajo la supervisión adecuada, especialmente si se considera la suplementación a largo plazo o en dosis altas. Conclusiones y recomendaciones del autor. La cobamamida, siendo un derivado natural de la vitamina B12, ofrece diversos beneficios en el ámbito de la salud y la medicina, ya sea para tratar condiciones médicas específicas o como parte de una dieta balanceada. Este compuesto sigue siendo relevante en nuestra comprensión y mantenimiento del bienestar humano.